Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo. Mamá, me va a volver mierda la garganta. Bienvenidos un día más, como diría Luisito Comunica, a un directo, a un episodio, a un video, a un short, a un reel, no sé. Puede que estés viendo esto desde muchos sitios ahora mismo, incluso desde TikTok, pero tampoco quiero, no sé, tentar a la suerte. Bueno, hoy continuamos el Metal Gear. No resolví lo del control, pero honestamente me da un poco igual. O sea, vamos a ver por dónde van los tiros hoy. Espero poder avanzar o conseguir avanzar a pesar de que no tengo el control de Xbox y que las cosas se pueden hacer a pesar de no tener el control y poder hacerlo con el teclado. Pero también tengo que decir algo. Tengo que aclarar una cosa. Este, que la verdad sea dicha. Se supone, según el juego, dice que no te, o sea, no te pueden descubrir, que no te tienen que descubrir. Entonces mi pregunta está, si no me tienen que descubrir, ¿por qué carajo me pones un puente lleno de soldados? O sea, yo creo que me podías poner uno, dos, pero ¿por qué me tienes que poner 80 soldados? No lo sé, pero pronto lo descubriremos, porque no está el juego. Eso es una pregunta que yo me hago. Em, Bueno, creo que se haya regresado, o sí. A ver. Coño, ¿dónde es que estaba el mapa? ¿Aquí? ¿Aquí? No, aquí. Map. Sí, no, porque veo que por allá está abierto el espacio. Destination. Ah, no, Destination es atrás. Vale, ok. Nos regresamos con la misma. Vale. Vale, vamos a cambiar otra vez el camuflaje. Face, Wood, Uniform, Tiger Stripe, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Me encanta todo el camuflaje. Tenía que estar pendiente de esto. Son detallitos, detallitos. Ay, a ver. Ahora que toca. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the Se best está volviendo backup loco y you could ask básicamente dice for. que ya no quiere más nada de nada. Look, Ya estamos diciendo que confía en nosotros. Mierda. ¿Eso es lo que estás fabricando tú? That's what they were making you build. yes. The Shagohod, Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. Mierda, un Large tanque capaz de nuclear lanzar missiles misiles from that kind of terrain. nucleares. oh yes. And without support from friendly units. A nuclear Y sin equipped soporte, tank capable of operating solo. vale, operando solo, sin necesidad de apoyo. Mierda. Is that thing finished? Shagohod. No, this is only the end of Phase 1. Está en el final de la fase It 1. won't be Todavía no está truly listo. finished until we complete Phase 2. Phase 2. Estaría completo cuando llegue a la fase 2. Form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Ese sería el final de la Guerra Yes. Fría. And then the Age of Fear will truly begin. Y la era del miedo nacería de I verdad. had no choice but to cooperate. Una guerra mundial. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly.
They cannot complete it without my help. Bueno, Got it. Let's go. eso de que no podrían terminarla sin tu ayuda, cuidado. Muy bien, puente otra vez. Aquí va a pasar algo. Agárrate bien a la barandilla. Claro, si vas despacito no te caes. ¿Ves? No como yo. ¿Qué coño es esto? ¿Major? ¿Pero boss? No. Sí. The boss. Lori Alan. ¿Qué coño hace ella aquí? Boss? ¿Qué coño hace The boss aquí? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¿Qué? ¿Cómo que viene contigo? ¿Y esas abejas? Hornets. Mierda, weón. ¿Y ese dicho quién es? ¿Qué? Tiene una estrella roja. Estos bichos tienen que ser de los rusos. De los soviéticos. Sé que habían bichos raros en este juego, pero no tanto. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Nosotros 5 juntos, es momento que vayamos al fondo del infierno juntos. Perdón, del fondo del infierno en sí mismo. It's raining blood. Porque hay 3 Is he allá arriba. crying? Ella. Está lloviendo sangre. Él está llorando. No sé si está hablando del fantasma este que está detrás de ella. Pero dijo de nosotros 5. Entonces sería contando a Sokolov porque en el helicóptero hay 4. O este es el quinto. Kuwabara, Kuwabara. Kuwabara. Pero si la madera no es conductora de electricidad. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome Este es to my Volgin. country Bienvenido a mi mundo, and to a mi my país unit. y a mi unidad. Volgin, Neil Ross. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Ella se está uniendo a los soviéticos. Recoilless nuclear warheads. Y Sokolov es un regalo para ellos. Maldita, nos traicionó. These will make Y se a trajo fine gift unos for misiles you. nucleares This can't también. be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Mierda.
Mierda. He's seen my face. We can't let him live. Coño, como si fuese una cara tan... O sea, como si te pudieras ocultar con esa cara, la verdad. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Está diciendo que no me pueden dejar suelto porque le vi la cara a él. He must die. Me quiere matar. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Porque coño se ponen unas balas en las Jack. manos. You can't come with us. Le dijo que puede ir con él. Eso me pareció raro. Pareciera que no, o sea, como que ella forzó el lanzarlo por el puente. The new blood has been rejected. La nueva sangre fue rechazada. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. No, que si se pueden ir, que vayan a la base de Sokolov. Y el otro dijo que el Shagohod es de ellos. Drift away. My place is with them now. Que su lugar es con ellos ahora. Pero ella como que conoce a estos dos, ¿no? A los bichos raros. A los bichos, a los dos bichos literalmente y al otro. Verga, lo está aturdiendo, weón. Con la radio. Ay, mi espalda. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you Cure? select cure, you can start the treatment. Ok. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move Okay. the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. Vamos a ver si lo logro conseguir los botones. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Ok. Understood? O sea que hay manera de hacerlo mal. Yeah.
with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Vale. Cure. Cut. Surgery, medicine. No es surgery, ¿no? Ajá, ¿y esto cómo lo escojo? Coño. ¿Y dónde no era? Vale. Joder. Estoy tratando de pillar cuál es el botón, weón, porque... F, ok. Mi puta madre. Coño de la Bernarda. Broken Bone. Este es el que está roto, ¿no? Ajá. Me quiero matar. Que no sé. No me deja, mano. Que es un peo con esta vaina. From Factored. Ok, esto es lo que... Ajá. Pero... Ah, coño. El uno y el 2. Vale, perfecto. Vale, estoy... Ajá. Em, no me acuerdo qué es lo que tiene que echarle. Mara, droga. Literal. No sé qué tengo que echarle ahora. Es que no me acuerdo qué era lo que tenía que ponerle. A ver, esto. Esto sí, porque esto es que tengo una cortada profunda. Vale, la cortada em, es, la cortada es sutura, ¿no? Ok, la sutura y luego el vendaje, ¿no? No, vendaje no, es esto, el Siptic. Tengo que desinfectarlo también. Y esto. Y ahora sí, ¿no? Y un cigarro también, por si acaso. Pero también tengo que vendarla. No, no tengo que vendarlo. Sí, tengo que vendarla. ¿Para ver? Ah, no, ahora sí. Let's go. Ok, siguiente. Hueso fracturado. El hueso fracturado son las vainas estas. La,
primero desinfectar, ¿no? No, mentira, porque el hueso solo está fracturado, ¿no? Para ver. Solo fracturado, ok. Marico, esto de pronto es la doctora Juguete. Esto, sí. Y vendaje, ¿no? Y ya. Let's go. Fracturado, igual. Let's go. Ok. Esto y esto, ¿vale? Mm, cortada, ok. Cortada, es decir, desinfectamos, suturamos y el siptic el parche. ¿Y que me tengo que vendar también? Ah, pues sí, me tengo que vendar también. Cortada otra vez lo mismo, vale. Entonces, pero no tiene que ser un orden específico. O sea, puedo hacer así, así, así. No, esto no. Esto no. Coño. ¿Qué era qué lo que había aquí? Cortada también. Siptic, desinfectado, vendaje y sutura. Este es el que faltaba. Que le puse algo que no era. Era esto. Y desinfectado. Let's go. Recuperaditos, como nuevos. Bien, la doctora Juguete. Uf. Y es que además a la altura del codo, weón. Tú sabes lo que eso duele. Que siento que alguien va a aparecer en plano en cualquier momento, ¿sabes? O sea, como que ese plano alejado no es por nada. Verga, pero nos volvió mierda, weón, en un momentico. Menos mal que quitamos la cinta. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Un globo de rescate. Tengo que poner un globo de rescate, ¿no? Para que sepa dónde estoy. Es la vaina. O ellos me van a mandar el globo a mí. No, ahí está. Verga. Ah, pero el helicóptero se parece un montón. Ah, no, es que no son los helicópteros. Ok, ok. Son los helicópteros de Gru. Llevándose el Chago Hot. Chago Hot, ¿de dónde me suena ese nombre? El que parece como una tortuga, ¿no? Vamos. Pero es que cuando salga el remake, cuidado. ¿Y por qué la otra se fue para el otro lado? No sé. O sea, ¿por qué se volteó? Hey, ¿esa de lente? Bolguín. Es que está el lanzamisiles y el otro es el misil, ¿no? La cabeza nuclear. A great success. Esos son modelos que van a Thanks to the utilizar. boss and her cobras, Y sus I cobras. have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently
At least she's Sokolov's woman. Es la esposa de Sokolov. No. She's a nice catch. Parece más la hija por la edad. Not so fast, my dear. Dijo que la va a tomar porque es linda. Pero, ¿por qué? O sea, ¿como novia? ¿Como esclava sexual o qué? A kiss of death. Beso de la muerte. We may be De able la to KGB. use her. Dice, creo que la podemos usar. She has spunk. Dice la mujer de Sokolov, pero parece más la hija. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. ¿A dónde lo dispara? Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Va a acabar con la base de las pruebas. Colonel! Recuerda el Álamo, claro, donde hicieron la primera prueba de la bomba atómica. Con Oppenheimer. Y el otro lo quería detener porque ahí quedan soldados todavía rusos. Y a este les da mierda. Buf. Aquí Kojima sacando a relucir su lado japonés y el trauma que tienen con las bombas nucleares. Data save, sí. Por favor. Por favor. Sí. Saving content. 2 horas 34 apenas he jugado. Pensé que había jugado más, la verdad. Konami presenta. Ah, claro, porque esto era como, claro, el tutorial, el tal, ¿no? Ahora es como, ya estamos entrando en materia. Esto es un temazo. A game by Hideo Kojima. Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Juego diseñado por Hideo Kojima. Es que esto todo Hideo Kojima por todos lados. Maldición. Creo que cometí una cagada. Y es que el audio no lo subí, ¿verdad? Ah, no, sí lo subí. Está bien. Snake Eater. Mierda. Por haber hecho por haber tabulado, maldito sea. Una semana después. Océano Ártico. Maldita sea, salté la mierda de Snake Eater. Espacio soviético. Espacio donde se lanzaría el dron. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. Van a lanzar un dron o algo. All systems go for drone detachment. Ok. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. Desde una semana, no, un año. You'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. O sí. Pues coño, para curarte una fractura en una semana.
So how does it Verga, feel no to lo be leí a bien. patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still Yeah, one Fox. step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? Tiene que The limpiar el nombre de has Fox. changed. We still got a chance to come out of this Porque one lo quieren alive. culpar a él what kind of de la chance? traición Don't get de too Boss. excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Toma un cigarro, es cubano. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Tuvo una reunión con la CIA. Yesterday, the White House received an unexpected call. Una llamada inesperada en la Casa Blanca. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, La cabeza one of de la our Unión Soviética con el country's presidente de los main Estados design Unidos. bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you.
The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Sí, ha pasado una semana. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Ahora. Se supone que estoy en el círculo polar, o sea, imagínate. Ahorita hago todo el resumen de todo lo que están hablando. Voy a traducirlo. Estos son los aviones soviéticos. Imagino que detectaron el dron. Va Mach 3. Imaginé que lo iba a desplegar o algo así.
This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Ok. Rescue Sokolov. Rescatar a Sokolov Find otra out vez. what's happened to the Shagohod. Then destroy it. Descubrir qué pasa con And el Shagohod y finally, destruirlo. Y eliminate the finalmente, boss. eliminar la voz. Eliminate the boss. The This boss. mission will be codenamed Operation Operation Snake. Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm Y not a con el hired Volgin. killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is Okay. this her last chance too? Paramedic. If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same Le as van a during revocar the virtuous su licencia mission, médica, imagínate tú. 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last Okay. time. That frequency is also the same, 140.96. Okay. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the Sigint. latest in weapons and equipment technology. You'll Okay. be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. Hay que The encontrar con same Adam. factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Mierda. A ver, macro resumen. Uy, me gusta lo de la banda, ahora sí se parece a... Ahora sí es el Snake, ¿no? Que todos conocemos. Macro resumen. Bueno, básicamente, al principio, Mayor Zero, el Mayor Cero, perdón, estaba interrogando un poco, vamos a decir, sí, interrogando a Snake para saber si tenía algo que ver con la traición de, ¿cómo se dice? Con la traición de The Boss.
porque bueno, básicamente los altos mandos quieren echarle la culpa a Snake debido a que era su, ¿cómo se dice? Su aprendiz. A lo que él obviamente les decía que no tenía ni idea de nada. Y bueno, al final le terminó diciendo que había una manera de, porque Snake le pregunta que si había, ¿cómo decirlo? La unidad Fox, que es la unidad hasta la que él pertenece, que es la que al final está ahí, que es como un zorro ahí con rayos y tal, que está bien cool. em, que si la unidad le iban a desmontar, le iban a desmantelar. Y ya que me gustaría escuchar el ruido así de fondo, ajá. Y bueno, que básicamente que no, que hay una manera de limpiar el nombre de la unidad Fox, que básicamente era haciendo lo siguiente, y es que, como se puede ver ahí en pantalla, la, la Unión Soviética, el líder de la Unión Soviética, Khrushchev llamó al presidente de los Estados Unidos, que bueno, aquí lo llamaron Johnson, que es el que llegó después de, según, em, después de Kennedy, y le estaba pidiendo explicaciones respecto a lo que sucedió en la misión en la que nosotros estuvimos hace una semana, en la cual Volgin lanza la bomba nuclear esta, y por qué cuando sucede lo de la explosión nuclear, ellos detectan, los soviéticos detectan un vehículo o una nave estadounidense, me imagino la nave estadounidense que iba a rescatar a Snake, a la cual está como que, bueno, el presidente dice que ellos no hicieron nada, que ellos no participaron, que todo fue por culpa de The Boss, que The Boss robó unos cohetes experimentales nucleares, los cuales estaban, se supone, no en fabricación en masa, que no estaban aprobados todavía, y que básicamente los robó y los entregó como regalo a sus nuevos, ¿cómo decirlo?, a sus nuevos miembros. Por eso se lo entregó a Volgin y Volgin lo lanzó. A lo que, bueno, el presidente de la Unión Soviética les dijo como que, mira, no te puedo creer, porque, o sea, no me estás dando garantías de ningún tipo y siento que no me estás diciendo la verdad. Entonces lo que él le dijo fue, bueno, encárgate de Boss y, porque al final él no tiene el mismo poder que tenía antes, porque la Unión Soviética al final era una unión, entonces como que el que haya como un líder, entre comillas, no significa que sea absoluto, ¿no? Entonces me imagino que a nivel eso, a nivel político y de gobierno, él diría, mira, me estoy quedando sin poder, hay gente que está sospechando de mí, hay gente que no está confiando tanto en mí. Bueno, necesito que te encargues de The Boss. Y en el proceso, si puedes, encárgate también de Volgin. Porque obviamente al quitar a Volgin del camino, él como líder de la Unión Soviética no tendría ningún tipo de, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Cuál es la palabra? De amenaza, ¿no? Por él ser el líder del grupo Group. Algo más. Bueno, lo del Shago Hot, básicamente, me imagino que es porque, bueno, lo tienen bajo el control ¿cómo se dice? Los de Gru, que al final aquí también esto es una cosa a la que le pregunta Snake al Mayor Zero, que es que, cuál es la verdadera misión de la CIA. La de la CIA es, mira, rescata a Sokolov y destruye el Shagohod. Que ya lo de Boss es básicamente para limpiar su nombre y, digamos, demostrar la inocencia de los Estados Unidos, entre muchas comillas. Y lo de Volgin es como, bueno, lo soltó la Unión Soviética en plan, si quieres, también lo puedes hacer o no. Y bueno, básicamente lo que le dijo el líder de la Unión Soviética fue, lo dejaré bajo tu discreción si lo quieres hacer o no, porque al final, depende de ti. Pero es- luego el presidente de los Estados Unidos le pregunta qué pasa si no acabamos con The Boss, si no la matamos. Y entonces él le dice, bueno, verá el inicio de una nueva guerra mundial y posiblemente de un Armagedón nuclear, básicamente. Lo cual es una locura, o sea, verdad. Yo no sabía que Kojima se había montado esta fumada de historia, de trama. Yo sabía que los Metal Gear tenían que ver con guerra y que temas de espionaje y tal. Pero, o sea, el contexto mundial que se montó aquí Kojima y con el que integró, digamos, la historia, el cómo se va desarrollando, está muy interesante. Yo la verdad, o sea, ya me estoy haciendo con los controles. Pensé que no iba a poder hacer nada sin, pero bueno, probando. Pido disculpas por ser tan torpe con este tipo de cosas. Hay algunos sitios donde busqué y que tenía más o menos una idea de dónde iban a estar los botones, pero hay otros que no coinciden, entonces las teclas del teclado no van 100% como con las teclas que se supone deberían ir con el control. Em, de pana voy a tratar de resolver, a ver si puedo conseguir un control para poder jugarlo, y si no, bueno, vamos a seguir con la misma, pues ir poco a poco con el teclado
Sé que no es no es el gameplay más vistoso del mundo, pero nos lo estamos disfrutando de una manera que yo creo que nadie nunca lo ha hecho. Y yo creo que bueno, eso también le agrega un extra a esta aventura. Yo voy a dejar el directo por aquí. Si lo estás viendo en YouTube, te agradecería que bueno, dejaras tu like, tu comentario, suscripción para no perderte nada del contenido. Y si lo estás viendo resubido en Twitch, también puedes aprovechar y dejar tu follow para no perderte los directos. Y bueno, creo que aquí también está como todo íntegro, todo junto. Mientras que yo en YouTube como que bueno, trato de ir seccionando un poco los episodios y irlos repartiendo a lo largo del tiempo. Así que nada, iremos poco a poco avanzando con la historia, iremos poco a poco avanzando con la trama. Esto en conjunto con el Blasphemous, que saben que también me lo estoy pasando ahora mismo. Y bueno, si es posible y todo va bien y logro resolver los problemas técnicos que estaba teniendo con el Cyberpunk y otras posibilidades de juegos, pues bueno, volveremos otra vez con los streams de jueguitos que me pueden buscar en Twitch también si lo están viendo desde YouTube como DavidAlvesArte, igual Twitch/DavidAlvesArte. Em, y nada, ir poco a poco pasando unos jueguitos, mientras que en el canal de YouTube vamos a seguir teniendo las recomendaciones, vamos a seguir hablando y opinando sobre series, películas, anime. Y bueno, básicamente lo que salga. Y nada, cuídense el dulce con el palo suelto. Cuídense al dulcito. Tiri ti tiri ti tiri ti ti. Bye.